Cada noche, sobre los campos de algodón del sur de Texas, ocurre algo que ningún agrónomo diseñó, ningún gobierno financió y ninguna empresa patentó. A las 9 de la noche, mientras los granjeros ya duermen, 15 millones de animales salen disparados de un agujero en la tierra. No en grupos, no en oleadas ordenadas, en una columna continua, tan densa que aparece en los radares Doppler del Servicio Nacional de Meteorología, como una tormenta moviéndose en la dirección equivocada. Durante las siguientes horas, esa columna se extiende en un radio de 60 millas, vuela a altitudes de hasta 10.000 pies y consume, de forma conservadora, 140 toneladas de insectos en una sola noche. 140 toneladas. Cada noche. Gratis. Durante décadas, los científicos que estudiaron esto publicaron una cifra. Los murciélagos norteamericanos valen $3.700 millones al año en control de plagas agrícolas. Esa cifra apareció en cientos de artículos, documentales e informes gubernamentales. Había un problema, era la cifra equivocada. El estudio original, publicado en la revista Science en 2011, nunca dijo $3.700 millones como cifra central. Dijo $22.900 millones. Los $3.700 millones eran el límite inferior, el piso, el mínimo posible. Durante más de una década, el mundo entero citó el piso y lo llamó el techo. Y mientras tanto, una enfermedad que nadie había visto antes estaba borrando silenciosamente al animal que hacía todo ese trabajo. Para entender por qué esto importa, necesitas saber qué está en juego. Texas tiene 32 de las 47 especies de murciélagos que existen en Estados Unidos. No es una coincidencia geográfica, es el resultado de millones de años de evolución en un estado donde los insectos agrícolas son abundantes. Los veranos son largos y las cuevas del Hill Country ofrecen condiciones perfectas para colonias masivas. La más grande de todas está en el condado de Comal, a 20 millas al noreste de San Antonio. La cueva Bracken. La entrada es una abertura en forma de media luna en el fondo de un sumidero colapsado. 100 pies de ancho. Desde afuera parece una herida en la tierra. Adentro, las temperaturas alcanzan los 104 grados Fahrenheit. Los niveles de amoníaco y CO2 son letales para los humanos, y en las paredes, empacados a densidades de 400 a 500 individuos por pie cuadrado, viven entre 15 y 20 millones de murciélagos cola de ratón mexicanos. El libro Guinness de los Récords lo reconoce como la colonia de mamíferos más grande del planeta. Cada cría nacida ahí, en ese calor sofocante, en esa oscuridad total, pasará el resto de su vida haciendo una sola cosa con una eficiencia que ningún sistema humano ha logrado replicar: comer insectos en vuelo, en la oscuridad, a velocidades de hasta 99 millas por hora, usando únicamente sonido. Los murciélagos cola de ratón mexicanos son, sin exagerar, los cazadores aéreos más eficientes que la evolución ha producido en 50 millones de años. Y durante décadas, los granjeros de Texas los tuvieron trabajando gratis, cada noche, sin saberlo. El estudio que cambió todo llegó en 2006. Un equipo de investigación de la Universidad de Tennessee, liderado por Gary McCracken, instaló radares NexRad sobre campos agrícolas en el sur de Texas para rastrear exactamente a dónde iban los murciélagos de la cueva Bracken cada noche. Lo que descubrieron fue que los murciélagos no estaban forrajeando al azar. Estaban siguiendo activamente poblaciones de gusano elotero, gusano bellotero del algodón y falso medidor de la soya, las mismas plagas contra las que los granjeros luchaban con pesticidas. El equipo calculó el valor económico del control de plagas en 8 condados de Texas dominados por el cultivo de algodón. El resultado, $741,000 al año solo en esa región. Entre el 12% y el 29% del valor total de la cosecha de algodón, protegido gratis. Cuando Boyles, Cryan, McCracken y Kunz extrapolaron esa metodología a todos los cultivos cosechados en Estados Unidos, usando datos del censo agrícola del USDA, llegaron al número que publicaron en Science, una estimación central de $22.900 millones al año. No incluía los costos ambientales de los pesticidas que los murciélagos estaban reemplazando. No incluía la supresión de plagas forestales. No incluía Europa, Asia o América Latina. Solo el valor directo de los insectos no consumidos. Solo cultivos estadounidenses. $22.900 millones cada año. Sin presupuesto, sin infraestructura, sin contratos gubernamentales. McCracken lo dijo sin rodeos. Sin murciélagos, los rendimientos de los cultivos se ven afectados. Las aplicaciones de pesticidas aumentan. La inacción no es una opción. Pero había algo que los modelos aún no podían capturar. ¿Qué ocurre exactamente cuando los murciélagos desaparecen? No en teoría. En la realidad, campo por campo, condado por condado.
En 2024, el economista Eyal Frank de la Universidad de Chicago publicó en Science el estudio más riguroso jamás realizado sobre el tema. Usó la propagación geográfica del síndrome de la nariz blanca, una enfermedad fúngica que estaba matando murciélagos en oleadas a lo largo de Norteamérica, como un experimento natural involuntario. Cuando los murciélagos desaparecían de un condado, los granjeros aumentaban el uso de insecticidas en un 31,1%. A pesar de ese aumento, los ingresos agrícolas cayeron casi un 29%. Más veneno, cosechas más pequeñas, más gasto, menos resultado. Entre 2006 y 2017, las pérdidas agrícolas atribuibles al declive de los murciélagos totalizaron $26.900 millones. El estudio también encontró un aumento del 7,9% en la mortalidad infantil en los condados afectados, vinculado a una mayor exposición a pesticidas. Aproximadamente 1.334 muertes infantiles adicionales en una década. Los murciélagos no eran solo un servicio ecosistémico conveniente, eran infraestructura invisible de salud pública. Y algo los estaba matando. El 16 de febrero de 2006, un espeleólogo aficionado tomó una fotografía en una cueva del condado de Schoharie, Nueva York. Los murciélagos en hibernación tenían un extraño crecimiento blanco en los hocicos, en las orejas, en las alas. Nadie sabía qué era. A principios de 2007, biólogos del Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York estaban documentando muertes masivas sin precedentes durante los conteos de invierno. Al Hicks, uno de los primeros científicos en reportar la crisis, describió lo que encontró en las cuevas como algo sin comparación en ningún registro histórico de mortalidad de murciélagos. En 2009, científicos del UGES identificaron formalmente al culpable, Pseudogymnoascus destructans, un hongo que ama el frío, uno que prospera exactamente a las temperaturas de las cuevas de hibernación, que infecta la piel del hocico, las orejas y las alas, mientras el sistema inmunológico del murciélago está suprimido por el letargo invernal. El hongo no mata directamente, hace algo más cruel. Despierta a los murciélagos durante la hibernación con una frecuencia anormal. Cada despertar quema reservas de grasa que el animal necesita para sobrevivir al invierno. Los murciélagos infectados queman hasta el doble de energía que los sanos. Mueren de deshidratación e inanición antes de que llegue la primavera. Estudios genéticos revelaron algo perturbador sobre el origen del hongo. PD ha existido en Europa durante aproximadamente 23,5 millones de años. Los murciélagos europeos evolucionaron junto a él, desarrollaron tolerancia. Para ellos, el hongo es un compañero antiguo e inofensivo. Para los murciélagos norteamericanos, que nunca lo habían encontrado, fue una sentencia de muerte. Alguien lo trajo en su ropa, en su equipo, en las botas de un espeleólogo que había visitado cuevas europeas. Un viaje, una cueva. Y la peor crisis de fauna silvestre en la historia de Norteamérica fue desatada. Los números son difíciles de procesar. El murciélago orejudo del norte, 97% al 100% de declive en las poblaciones afectadas. Prácticamente extirpado. El pequeño murciélago marrón, más del 90% de declive. Era la especie de murciélago más común del este de Norteamérica. El murciélago tricolor, más del 93% de declive. En algunos refugios de hibernación, la mortalidad alcanzó el 100%. Cuevas que albergaban decenas de miles de animales quedaron vacías. La última estimación federal formal fue de 5,7 a 6,7 millones de murciélagos muertos. Eso fue en 2012. Han pasado 13 años más. Para diciembre de 2025, el síndrome de la nariz blanca había sido confirmado en 41 estados de Estados Unidos y más de 5 provincias canadienses. En junio de 2025, fue detectado en ambos lados de la divisoria continental en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. El hongo avanza, y los murciélagos con sus tasas reproductivas de una cría por año no pueden recuperarse a la velocidad a la que están muriendo. Mientras tanto, en Europa la historia tomó un camino completamente diferente. Los murciélagos europeos llevan coexistiendo con PED desde antes de que existieran los humanos modernos. No desarrollan la enfermedad, pero proveen el mismo servicio ecosistémico que sus parientes norteamericanos, y los estudios que lo documentan son igualmente convincentes. En el delta del Ebro, en España, los murciélagos Pipistrellus soprano controlan al barrenador del arroz con tal eficiencia que, desde 2011, los granjeros con colonias de murciélagos en sus campos han dejado de necesitar insecticidas. El primer estudio europeo de valoración económica, usando experimentos de exclusión, publicado en 2024,
encontró que los murciélagos previnieron pérdidas de 69,4 kilogramos de arroz por hectárea, ahorrando 56 euros por hectárea. En los viñedos de Burdeos, los estudios confirmaron que los murciélagos consumen activamente la polilla de la vid europea. En los olivares andaluces, todas las especies de murciélagos monitoreadas mostraron mayor actividad en campos orgánicos que en convencionales, suprimiendo de forma medible las plagas del olivo. El meta-análisis global más completo hasta la fecha, publicado en Biological Reviews en 2023, revisó 66 estudios en 18 tipos de agroecosistemas. Documentó 2.308 interacciones entre 81 especies de murciélagos y 760 especies de insectos plaga. 760 especies plaga, controladas gratis por animales que llevan haciendo esto desde antes de que existiera la agricultura. Europa tiene protecciones legales para los murciélagos más estrictas que Estados Unidos. Todas las especies están protegidas bajo el anexo 4 de la Directiva Habitats de la UE desde 1992. El acuerdo Eurobats, en vigor desde 1994 con 39 Estados miembros, prohíbe la captura o muerte deliberada de murciélagos y protege sus sitios importantes. El resultado: entre 1993 y 2011, 9 de las 16 especies de murciélagos monitoreadas en sitios de hibernación europeos mostraron tendencias poblacionales positivas, protección legal sostenida durante décadas, poblaciones estables o en recuperación, servicio ecosistémico intacto. El contraste con Norteamérica no podría ser más brutal, pero la historia no termina en catástrofe. Termina en una carrera. En el Centro Nacional de Salud de la Fauna Silvestre del USGS, en Madison, Wisconsin, una investigadora llamada Tony Rock ha pasado más de 40 años estudiando enfermedades en fauna silvestre. Cuando emergió el síndrome de la nariz blanca, su equipo desarrolló algo que nunca había existido: una vacuna oral para murciélagos. El mecanismo usa un vector de poxvirus de mapache que expresa 2 antígenos fúngicos. En ensayos de laboratorio publicados en Scientific Reports en 2019, los murciélagos vacunados sobrevivieron a la exposición al hongo a tasas significativamente más altas que los controles. Mostraron mayor peso corporal. Respuestas inmunes elevadas. En septiembre de 2019, 2 candidatos a vacuna fueron registrados por el USDA para uso en campo. Los ensayos están activos en Wisconsin, Texas, Idaho, Washington, Wyoming, Colorado y Montana. En la cueva Minnetonka, en Idaho, no se observó mortalidad en los sitios vacunados hasta marzo de 2024. Al mismo tiempo, en Canadá, la investigadora Cory Lawson, de la Wildlife Conservation Society, desarrolló un cóctel probiótico de bacterias tomadas de las alas de murciélagos sanos. En octubre de 2025, los primeros resultados de campo mostraron algo que nadie había visto antes: murciélagos tratados con el probiótico con niveles indetectables del hongo. 0. En algunos individuos el hongo había desaparecido por completo. Lawson dijo: nada se había visto así de positivo hasta este invierno. Y en la Universidad Rutgers, los investigadores descubrieron que PD carece de una enzima clave de reparación de ADN, lo que lo hace extraordinariamente sensible a la luz ultravioleta. Dosis bajas de UVC matan al 85% del hongo. Dosis moderadas, al 99%. Se están probando dispositivos UVC portátiles en 9 sitios en Michigan, Nueva York y Nueva Jersey. Después de un año, las cargas fúngicas disminuyeron significativamente en todos los sitios. 3 herramientas distintas. Ninguna es una bala de plata. Pero juntas representan los primeros instrumentos reales para frenar una catástrofe que ha pasado 2 décadas sin respuesta. Y la cueva Bracken sigue ahí. En 2013, una empresa inmobiliaria anunció planes para construir 3.500 viviendas directamente en la ruta de vuelo de los murciélagos. Algunas casas habrían estado a 600 metros de la entrada de la cueva. El 31 de octubre de 2014, Halloween, se cerró un acuerdo de $20,5 millones entre la ciudad de San Antonio, The Nature Conservancy, Bat Conservation International y otros socios para comprar las 1.521 acres y protegerlas permanentemente. Hoy, 3.462 acres contiguas rodean la cueva. El hongo PD fue detectado en la cueva Bracken en 2019. Pero los murciélagos cola de ratón mexicanos, por razones que los científicos aún están estudiando, no parecen desarrollar la enfermedad. Son principalmente migratorios, no hibernadores prolongados. Incluso en invierno emergen en noches cálidas. La doctora Winifred Frick,
científica jefe de Bat Conservation International, lo dijo con la cautela que la ciencia exige. Si alguna vez se nos permite un momento de optimismo cauteloso, podría ser con los murciélagos cola de ratón mexicanos. 15 millones de animales, emergiendo cada noche, 140 toneladas de insectos, sin presupuesto, sin contrato, sin que nadie se lo pida. La pregunta que queda no es si los murciélagos valen lo que cuestan. No cuestan nada. La pregunta es cuánto tiempo más podemos darnos el lujo de perder la infraestructura más antigua, más eficiente y más barata que la evolución haya producido jamás para la agricultura humana, antes de que los modelos económicos finalmente capturen lo que los granjeros de Texas ya saben cada mañana cuando revisan sus campos: que algo trabajó toda la noche mientras ellos dormían. Y que ese algo está desapareciendo.